días. Hemos empezado esta mañana en el Monte de la Transfiguración y como que ahora bajamos al llano, ¿no? Y en el llano encontramos a un padre preocupado por su hijo y le dice a los discípulos: mira, Jesús, tus discípulos no han podido hacer nada por mi hijo. Y lo que hay ahí dentro es: ¿puedes tú? ¿Puedes tú hacer algo por mi hijo? Y desde luego sí, Jesús podía hacer algo por su hijo, ¿verdad? Esta mañana estamos en la segunda entrega de estos temas acerca de la familia. Toca relaciones padres, hijos y puesto y otras criaturas, porque los principios que vamos a ver en esta mañana yo creo que se aplican a todas las relaciones personales, o a la inmensa mayoría de ellas por lo menos, o debería poderse aplicar de esa manera. A la hora de hablar de paternidad, de hijos, nos pasa como la semana pasada. ¿Os acordáis que la semana pasada estuvimos en Génesis capítulo 1? Pues deberíamos ir a Génesis capítulo 1, porque allí se nos dice, ¿no? Multiplicaos, fructificad, llenad la tierra. Allí se nos hace ya el mandato de tener hijos y llenar la tierra y sojuzgarla y gobernarla y dirigirla y hacer de mayordomos en la creación de Dios, ¿verdad? Casi todos los principios, casi cualquier tema que tú estudies en la Biblia, al final tienes que ir a Génesis capítulo 1. La semana pasada estábamos allí también hablando del matrimonio. ¿Por qué? Porque allí están los principios acerca del matrimonio y se nos decía que serán una sola carne. Y es muy interesante esa expresión porque dice ejat, ¿no? Y Dios es único, uno, como nosotros somos una sola carne. Así que Dios es el gran ejemplo para el matrimonio. La unidad que hay en la Trinidad es el gran ejemplo para la unidad que debería haber dentro del matrimonio. Lo cual te sobrecoge un poco cuando piensas en nuestra propia realidad, cómo reflejamos la unidad que hay en Dios mismo a través de nuestra relación de amor con nuestra mujer o con nuestro marido. Y también se nos decían cosas como que la mujer era ayuda idónea y que negdó en hebreo es una palabra fascinante porque es aquel que está frente a frente, que te mira a los ojos, con quien tienes comunión íntima y a que de golpe y porrazo se te va la mente. A mí se me fue la mente a Juan capítulo 1 y versículo 1, cuando dice que el verbo estaba con Dios, y sabemos que esa expresión es que estaba frente a frente, ¿no? Y nuevamente, ¿no? La relación entre el Padre y el Hijo es la relación que ejemplifica cómo debería ser una relación de matrimonio, pero al mismo tiempo es padre e hijo. Y resulta que también es ejemplo para nuestra relación dentro de nuestra propia familia como padres e hijos. El Padre es ejemplo para nosotros como padre. Y Jesús, que es hijo, es ejemplo para nosotros como hijo, ¿no? Entonces tú dices, ay, Dios, haces como los padres de Sansón. Señor, capítulo 13 de Jueces, versículo 8, Señor, vuelve a enviar el ángel y que nos explique cómo tenemos que hacerlo con nuestro hijo, porque nosotros no tenemos ni idea. Ayúdanos, ¿no? Cómo ser buenos padres, cómo ser buenos hijos, cómo criar a nuestros hijos según el criterio de Dios. Y eso es algo tremendamente difícil. Antes de entrar en el tema, una previa. En la Biblia, vamos a hablar de principios, pero en la Biblia hay principios generales. Y los principios generales son generales, normales, lo que normalmente ocurre, pero no siempre aplica en todas las situaciones. Y no aplica siempre en todas las situaciones porque, como hemos estado también escuchando esta mañana, pues hubo un momento en la historia en que el pecado entró en la experiencia humana y lo trastocó todo. Lo trastocó todo. Trastocó nuestro ser y trastocó nuestras relaciones, ¿no? Y de tal manera que nosotros podemos encontrar en la Biblia principios como que los hijos son una bendición de Dios, ¿sí o no? Depende del hijo. Depende del hijo. Y los padres también deberían serlo. Depende del padre. Yo conozco al mío, con el que no hablo hace 29 años. ¿Vale? Así que creedme, si cuando hablo de que hay padres que igual el tema de honrar a los padres es difícil, creedme si que lo digo con conciencia de causa. ¿Vale? Igual que vosotros conoceréis experiencias de hijos que han sido auténticas espinas en los lomos de sus padres, ¿sí o no? Una carga. No somos perfectos, ¿no? Pero, gracias a Dios, el Señor sí nos indica algunos principios que nos pueden ayudar a crecer como familias, a mejorar nuestras relaciones, a hacer que todas esas cosas funcionen mejor.
Y gracias a Dios porque el Señor nos indica, ¿no? Como le indicó a los padres de Sansón, qué tenían que hacer con sus hijos, ¿no? Y a nosotros nos indica y nos enseña una y otra vez cómo actuar como hijos de nuestros padres, ¿no? Y eso es una auténtica maravilla. Qué bendición tenemos de tener la palabra de Dios en nuestras relaciones. Un elemento objetivo para decidir quién tiene razón y quién no tiene razón. A veces es tan difícil. A veces es tan difícil. Así que no somos perfectos, para nada. Nuestros matrimonios no son perfectos, nuestras familias no son perfectas. Y por eso a mí me hace mucha gracia cuando hay gente que dice, oye, yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas. No, aquí hay 2 asientos más, cabes perfectamente. No somos hipócritas, además, porque reconocemos que no somos perfectos. Somos pecadores redimidos en proceso y deseo de ser como Jesús. Y sabemos que no llegaremos a serlo hasta el día en que estemos en su presencia. Pero quiero creer que nos esforzamos al máximo cada uno de nosotros, ¿no? Así que hoy nos centramos en ese tema, el tema de relaciones padres e hijos, ¿no? Y sentimos eso, cómo ser suficiente, cómo hacerlo bien. Jesús dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas y el hombre malo, ¿qué? Lo mismo, ¿no? Porque de lo que hay en el corazón, pues de eso sale lo que sale por la boca, ¿verdad? Es lo que habla la boca, ¿no? Así que en la medida en que somos el tipo de personas que Dios quiere que seamos, eso afecta no solamente a nosotros mismos, sino que afecta a nuestras relaciones, ¿no? Y decía antes de principios y que no siempre funcionan, y además diré que los principios en la Biblia a veces no se aplican de manera automática. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que levantarse. Hay que trabajar cada uno de los aspectos de nuestra vida, ¿no? Así que acompañadme a Efesios capítulo 5 y versículo 21, que es un texto que tenéis ahí en las hojitas que se han entregado al inicio. Y ahí vamos a ver 2 cosas importantes. Una es nuestra realidad y también un principio acerca de lo que es el amor. Vamos a leerlo de una manera rápida. Dice ahí, versículo 21 de Efesios capítulo 5, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie jamás aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los 2 serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Lo he dicho bien? Sí, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ese texto es paralelo al de Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3 también se dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Bueno, realmente el énfasis en las 2 cartas son prácticamente iguales, solo que una enfatiza a la iglesia, Efesios enfatiza a la iglesia como cuerpo de Cristo, Colosenses enfatiza a Jesús como cabeza de la iglesia. Pero este pasaje que nos habla acerca de la realidad de las familias de la iglesia, de familias creyentes, debería ponernos los pelos de puntas. Porque cuando vez que veis ahí una palabra que pone ahí no, debéis recordar que en griego hay varias palabras para no. No hagas esto no es lo mismo que deja de hacer esto, ¿a qué no? Y la palabra que hay aquí es me, que normalmente funciona para decir deja de hacer algo que estás haciendo.
Así que fíjate lo que dice este pasaje. ¡Ay! Maridos, dejad de ser ásperos con vuestras mujeres. Padres, dejad de cabrear a vuestros hijos hasta límites insospechados. Dejad de exasperar a vuestros hijos, porque eso no les hace ningún bien. Dejad de. Y me parece absolutamente increíble la realidad familiar que se nos describe en estas cartas. Se nos describe a mujeres que pasan olímpicamente de sus maridos. Eso también pasa hoy, ¿eh? No creáis que no pasa hoy. Seguro que recordáis algunos aquellas series de humor que hacían en televisión que se llaman matrimoniadas, en los que había una pareja de recién casados, unos que llevaban como 20 años y otros que llevaban ya como 40 años casados. ¿Os acordáis de aquel pasaje, no? De aquellas... Y siempre había los de 40 años que se metían palos por todos sitios, ¿no? Que hacían buenas noches y otro decía, pues ojalá te mueras mientras te estás durmiendo. O sea, a ese nivel de zascas a veces se metían entre ellos, ¿no? Y dices, eso no pasa. Yo recuerdo personalmente haber ido a picar la casa de un joven de la iglesia, no de esta iglesia, no os preocupéis, ¿vale? E ir a picar la puerta y entonces escuchar unos gritos que como eran unas casas unifamiliares pensé, me he equivocado de casa. Pero no me había equivocado de casa. No, era esa la casa de los creyentes de la iglesia. Y seguro que vosotros tenéis experiencias similares en vuestra propia experiencia o familias que conocéis, ¿no? Así que lo que describe aquí es una realidad que necesitamos mucha ayuda. Necesitamos realmente ir al Señor, ¿no? Describen a maridos que eran ásperos con sus mujeres, secos con sus mujeres, de tal manera que tienen que decir, oye, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, porque no lo están haciendo, ¿me entiendes? Esa es la realidad. Y padres que no están educando a sus hijos. Fíjate cuando le dice, el pasaje dice, sino criadlos con disciplina y amonestación. Disciplina, en todos estos pasajes, y cada vez que aparece en el Nuevo Testamento, es la palabra paideia, de donde viene pedagogía. No significa castigarles, significa enseñarles, instruirles. Y amonestación significa advertirles, oye, si haces esto, te va a pasar esto. Y cuando pase, poderle decir que lo siento mucho, cariño, siento que hayas tenido que sufrir, te lo dije, tienes la tentación, ¿eh? Yo ya sabía, porque yo, claro, ya tú tienes, en mi caso la mía 11, yo tengo ya 47. Cuando tenía 11 no tenía pelitos aquí, pero ahora ya hemos crecido mucho, ¿no? Tenemos esa experiencia y es mejor, hijo mío, es mejor que aprendas en la experiencia de otro. Que si yo te digo que las drogas son malas, no las pruebes, porque es mejor aprender en experiencia de otro que aprender en experiencia propia, ¿no? Ahora, el tema es que nos pone ahí, para la familia, el ejemplo máximo, el ejemplo de Cristo Jesús, el amor de Dios para su iglesia. Y mi pregunta es, ¿qué es el amor? Y habéis visto en las hojitas de la entrada que yo he puesto que la Biblia no describe lo que es el amor. Hay muchas palabras en la Biblia para hablar de amor. Hay ágape, ¿no? Hay filia, hay la palabra eros en griego, pero no te dice qué es el amor. ¿El amor es un sentimiento? Si solo es un sentimiento, te planteas por qué Dios dice que ames a tu prójimo. ¿Cómo puede Dios ordenarte un sentimiento? ¿Es el amor solo un compromiso? ¿Es el amor una responsabilidad? La Biblia se enfoca en realidad en cómo funciona el amor, cómo se expresa el amor, cómo expresa Dios su amor por nosotros, cómo lo ha hecho. Enviando a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. ¡Oh, qué expresión más buena! Tú sabes que Dios te ama por lo que Dios ha hecho por ti. Obras son amores y no buenas intenciones, porque habrá en aquel día gente que dirá, Señor, Señor, que hicimos un montón de milagros en tu nombre y tal, y dice, ¿qué? No os conozco para nada, hacedores de maldad, bla, 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 pero en la realidad, ¡ja! ¿No? ¿Eso pasa o no pasa? Pasa, estamos en la dimensión práctica, ¿vale? Así que, ¿qué es el amor? Esta semana he tenido la tentación de traer una película también, ¿no? Pero no la he traído. 2 minutos 25 de una película fantástica que se llama El violinista en el tejado. ¿No habéis visto esa película? La inmensa mayoría de vosotros, algunos sí. Película del año 71 que explica la historia de una familia judía
en 1905 en Ucrania, ¿vale? En la que el padre es lechero, ¿no? Y tienen 5 hijas y quiere casarlas con gente de dinero. Y se le casa la primera con uno que no tiene dinero, y se le casa la segunda, ¿no? Con otro que no tiene dinero. Y cuando va a explicárselo a la mujer, ¿no? Le dice, yo lo he autorizado porque soy el marido, y además, Golda, es que se aman, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Porque claro, tú y yo fue un matrimonio de conveniencia, nuestros padres lo pactaron, yo te conocí el día de la boda. Pero estos se aman ya, ¿ahora qué hacemos? El mundo está cambiando. Y entonces, de golpe y porrazo le dice, oye, ¿tú me amas, Golda? Y le dice, mira, por 25 años he lavado tu ropa, he cocinado tu comida, he limpiado tu casa, te he dado hijos y he ordeñado la vaca. ¿A qué viene ahora que después de 25 años me digas si te amo? Y entonces le dice, oye, es que nos conocimos el día de la boda, mis padres me dijeron que aprenderíamos a amarnos. Han pasado 25 años, ¿me amas? Y entonces ella dice, por 25 años he luchado con él, he pasado hambre con él, mi cama ha sido su cama. Y entonces dice, supongo que sí. Si esto no es amor, dice ella, ¿qué es? Si no es amor haberte estado cuidando y proveyendo para tu casa 25 años, si eso no es amor, ¿qué es? Dice, supongo que sí. Y entonces él dice, pues yo supongo que también. Y entonces se sientan los dos, esto es una canción, todo es una canción, ¿eh? Y entonces se sientan los dos cantando y dicen, esto no cambia mucho las cosas, pero es bonito que después de 25 años sea así, ¿no? ¿Qué es el amor? Pues en una dimensión práctica lo vemos en este pasaje, en Efesios capítulo 5 y versículo 29, nos dice que, lo dice a la contra, ¿vale? No dice lo que es el amor, pero no dice lo que no es el amor. Dice, mira, nadie aborreció su propia carne, así que lo contrario de aborrecer, ¿qué es? Amar tu carne. Así que el que no aborrece su carne, ¿qué hace? La sustenta y la cuida. Y por eso veis en esa hojita que habéis recibido de la entrada, que el principio de cómo se expresa el amor se expresa en 2 acciones. Proveer y proteger. Al que amas, le provees lo necesario. Y al que amas, le proteges de cualquier peligro. De esa manera se expresa el amor en la Biblia. Y esa es la esencia práctica del amor bíblico. Y dices, oye, ¿actúa Dios así? Bueno, pues mira, en Isaías capítulo 5 y versículo 1 se nos explica una parábola que luego Jesús recupera, ¿no? Y entonces Dios dice allí, dice, cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Y qué hizo? La cercó. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Protegerla, ¿no? La despedregó, la plantó con viñas escogidas, edificó en medio de ellas una torre y hizo también en ella un lagar. Y luego un poco más adelante dice Dios, ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho ya por ella? Esa es la actitud de Dios, eso es lo que Dios hace con nosotros día tras día tras día. Cada uno de nosotros se preocupa por las piedras que le tocan, pero no sabemos las que Dios nos libra, las que Dios evita por nosotros y que las que permite son por algún propósito, ¿no? Fíjate lo que dice Efesios capítulo 1, ¿no? Dios nos bendijo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual. Dios nos ha bendecido de todas las maneras posibles. Todas. No hay nada que Dios pueda hacer por ti que no haya hecho ya en Cristo Jesús. Incluso cuando Jesús está con nosotros, les dice a los discípulos, oye, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Él os enseñará, Él os guiará. Dios nos ha cuidado y protegido desde el principio, siempre. De tal manera que incluso Pablo, cuando tiene que mirar a su vida al pasado, dice, es que Dios ya me escogió desde el vientre de mi madre. Todo por lo que he pasado es para que llegara el día de hoy, para poder cumplir su propósito en mí. Eso es lo que Dios hace una y otra vez. Jesús, ahí en el capítulo 17 de Juan, está orando al Padre y dice, guárdalos en tu nombre. Santifícalos en tu verdad. Proteger, provee para su vida, para su caminar en tu presencia. Dios una y otra vez actúa de esa manera, ¿no? Ahora, ¿en qué áreas?
Decía que Dios es ejemplo como padre, Jesús es ejemplo como hijo. Lucas capítulo 2 y versículo 41 en adelante encontramos un pasaje maravilloso acerca de la infancia de Jesús, ¿no? A uno le gustaría tener un hijo como Jesús, ¿verdad? Nuestros niños fueran como Jesús, sería divertido. Ahora, si se nos pierde un día con 12 años en medio de Jerusalén llena de gente, y tú estás 3 días buscando al niño, pues yo igual guardaría como María las cosas en mi corazón, pero un casquete se lo lleva, pero vamos, o sea, la zapatilla voladora, eso no hay quien se lo quite, o sea. Pero es Jesús, claro. Pero en aquel pasaje nos dice que María lo encuentra y dice, ¿qué pasa contigo? Y dice, ¿no sabíais que tenía que estar yo en los negocios de mi padre? ¿No sabíais que yo tengo un propósito para mi vida y tener relación con Dios, ¿no? Y María lo guarda eso en el corazón, pero dice entonces el pasaje que Jesús crecía en 4 áreas. En sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. 4 áreas que hemos puesto en esta hoja, en nuestras hojas, como el área intelectual, el físico, nuestra área espiritual y nuestra área relacional. Son las 4 áreas de desarrollo básicas que yo quiero presentaros. Si hay alguna más, oye, fantástico, las sumáis. Pero yo os propongo estas 4 áreas como básicas. 4 áreas en las que nuestras relaciones se enriquecen con el amor que se muestra proveyendo y protegiendo esas 4 áreas de desarrollo de nuestros hijos. Y para poder proveer y proteger, ¿qué tiene que hacer uno? Pues ser primero eso, ¿no? Amad al prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Así que tú tienes que proveerte para ti mismo y protegerte a esos niveles para luego proveer a esos niveles para tus hijos y protegerles a esos mismos niveles para tus hijos. ¿Lo entiendes eso o no? ¿Sí o no? Claro. Si tú quieres que tu hijo sea el nuevo concursante de Mujeres, Hombres y Viceversa, versión 2025, no le des un libro para leer. Nosotros hemos estado muchos años repartiendo juguetes. Efra, que está por allí, se acordará de un año en el que en las bolsas gigantes que repartíamos metimos un montón de cómics. Ojo, cómics. Y entonces la persona que recibió la hoja, la bolsa, después de salir una bolsa industrial. Imagínate una bolsa de basura industrial llena de juguetes, libros, una bolsa industrial. Entonces se giró y se nos encaró diciendo, ¿esto qué es? Porque habían 7, 8 cómics en él. Y dice, mi hijo no lee. Y justo por eso te lo hemos puesto. Claro, yo le decía, mira, oiga, es que Efra es profesor de una escuela. Este hombre sabe por edad lo que le conviene al niño. Oye, tienes un montón de cosas, déjale también los libros que el chaval se divertirá, ¿no? Tengo un conocido, un querido amigo, espero que no esté viendo esto. Su hija acaba de sacar una novela, 500 hojas, ¿no? Y cuando le han enseñado la novela al padre, ¿sabe lo que ha dicho el padre? Ya lo veré cuando salga la peli. Entonces, es muy bueno, ¿no? Me lo ha dicho la mujer, la mujer me lo ha explicado 3 veces ya. Y es una maravilla, ¿no? Porque a veces tenemos esa actitud, ¿no? Claro, si tú quieres guiar a tu hijo, necesitas ser consciente de la importancia de crecer y proveer para ti intelectualmente primeramente. La Biblia está llena de ejemplos y exhortaciones a creer a esos niveles. Se nos explica como algo muy positivo que el Señor, por ejemplo, dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene ¿qué? La inteligencia. Ya llegaremos al área espiritual. Pero oye, lo mejor que puedes hacer por tus hijos es ofrecerles la mejor educación posible. La mejor. Un día os hablaré otra vez de mi vecino, pero no voy a hablar hoy, porque le gusta mucho el FIFA, ¿vale? Le encanta el FIFA. Pero oye, solo de FIFA no vivirá el hombre. Algún que otro libro de física también deberemos tener, ¿no? Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 4. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Cuántas veces se nos describen por ejemplo, Daniel y sus amigos, ¿no? Como personas llenas, sabios en ciencia y en buen entendimiento,
con conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias. ¿Quieres hacer algo para la evangelización a largo plazo? Que todos nuestros hijos sean catedráticos de aquello que estudian. Que sean los mejores en su campo. Si son instaladores electricistas, que sean los mejores. Si son mecánicos, los mejores. Si son físicos, los mejores. Si son diseñadores, los mejores. Que sean ejemplo para el mundo. Eso es lo que necesitamos. Y fíjate lo que dice Corintios. Fuisteis enriquecidos en él en toda palabra y en toda ciencia. Conocimiento. No podemos ser cristianos analfabetos. ¿Sabéis? Hace un tiempo, no hace tanto, John Lennox vino a España y aprovecharon los de GBU para hacer una entrevista. ¿Y sabéis lo que decía John Lennox en una de esas entrevistas? Que había un gran problema en las iglesias. Que el nivel de estudios teológicos en las iglesias evangélicas había ido creciendo así a lo largo del tiempo, pero es que los conocimientos del mundo secular habían estado creciendo así. Y había una diferencia muy grande en medio. Y que tenemos que prepararnos para el mundo en el que vivimos. Que no podemos ser zoquetes. Antes, ¿sabéis lo que se decía antes de los creyentes en España? Este es tan inteligente que parece protestante. Eso se decía en España de la gente protestante. Hubo una persecución en la gente de letras en España porque muchas de las gentes de letras en España habían abrazado el Evangelio. Y digamos que hoy se nos engancha más a veces, ¿no? Lo de no somos muchos sabios y nos conformamos, ¿eh? Y está bien, pero no podemos aspirar solo a eso. Tenemos que crecer nosotros si queremos luego poder educar a nuestros hijos. Mira, a mí mi padre me sacó con 13 años del cole, ¿sabes? Con 13. No sé cuándo acabaste de estudiar tú, pero yo con 13 ya estaba trabajando. De hecho, con 6 ya estaba en la tienda, descargando camiones. La furgoneta la descargábamos cada día, la volvemos a cargar cada día con 6. ¿Vale? Y salía del cole y a la tienda. Y con 13 mi padre me sacó del cole. Y a mi hermano también con 13. Cuando acabó con 13, la única que estudió BUP, mi hermana. Hasta los 20 no volví yo al seminario a hacer la carrera de teología. Y me dijeron, oye, si sacan notas, te quedas. Si no sacan notas, no te quedas. Y la saqué. Y ahora estoy haciendo un máster en Estados Unidos. Pero escucha, invierte en tu hijo. Y si no sabes, busca la manera. Invierte. Protege a tu hijo de un mundo lleno de posverdad y mentiras. Pero mentiras, pero vamos, que dicen, madre mía, Señor, ayúdanos a proteger la inteligencia de nuestros hijos, el conocimiento de nuestros hijos, que lo que aprendan sea verdad verdadera. Ay, a nivel físico. El físico tiene consecuencias. Yo estoy intentando adelgazar, no se me está dando muy bien, ¿vale? No se me está dando muy bien porque tengo una costumbre que es estudiar, y yo estudio mucho, estudiar con una Coca-Cola de 2 litros al lado y un pote de gominolas al otro, ¿no? Y entonces eso hace que sea difícil poder bajar de peso, ¿no? Pero ahora estoy a ver si, bebiendo botellines de agua, igual, y utilizando la bici estática, pues igual. Y dices, oye, no tiene mucha importancia. Bueno, no tiene importancia. O sí, porque igual en vez de durar 90 años, duras 60. ¿No? ¿Sí o no? Tú dices, oye, ¿por qué nuestros hijos son más altos que los padres y que los abuelos? Porque ahora comen bien, ¿no? Y tú recuerdas aquel momento en que el pueblo hebreo, ¿no?, llega a Canaán, ¿no?, después de 400 años esclavizados y 40 en el desierto, ¿no? Bueno, 40 de eso no lo van a pasar luego, ¿no? Pero después de 400 años esclavizados comiendo poco, que están así y son tipos de 1,50 m, ¿no? Y llegan a una nación donde la gente por generación y generación y generación han estado alimentados bien y son tíos de 1,80 m, 1,90 m. ¿Qué dicen? Estos tíos son gigantes. Es que nos meten un bofetón y no nos levantamos. ¿Cómo proveemos para el desarrollo físico de nuestros hijos? ¿Cómo protegemos a nuestros hijos de su propio físico, ¿no? ¿Qué hacemos por ellos, ¿no? ¿Qué hacemos por nuestros hijos, ¿no? Fíjate lo que dice, incluso para nuestros padres, ¿eh? Hay un momento fantástico porque hay gente que dice, no, es que, esto yo sé que es muy evangélico, ¿vale? Y lo que voy a decir igual no... Pero, ¿a quién debemos amar primero? ¿A quién debemos amar primero?
A Dios sobre todas las cosas. Y luego a tu familia. ¿Sí o no? Tu prójimo, vale, pero tu familia primero, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Vale. Y tú también. Vale. ¿Y qué pasa si Dios prefiere que atiendas a tus padres antes? Porque Jesús un día se acerca a los fariseos y dice, vosotros sois unos hipócritas. Porque permitís que la gente diga, oye, con este dinero que podría yo ayudar a mi padre, que lo necesita, si yo digo que este dinero en realidad es la ofrenda para la iglesia, pues oye, no hace falta que se lo dé a mi padre, porque es la ofrenda para la iglesia. Pero tu padre lo necesita. ¿Y qué dice Jesús? Que primero van los padres. Uy, estoy escuchándome un eco por aquí. ¿Vale? ¿Qué pasa si Dios desea que tú cuides a tus padres? Porque de Dios es la tierra entera. Todo lo que hay en ella. Si tiene hambre, Dios no te lo pide a ti. Lo coge. Es suyo. ¿Qué pasa si la prioridad de Dios es que tú atiendas a tu familia? Porque Jesús llega a decir, si alguno... No, mira, esto lo dice Pablo en primera de Timoteo 5:8. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso lo dice la palabra de Dios también. Así que el amor a Dios es amor a Dios, pero a veces Dios quiere que sirvamos a Dios de una manera que no es exactamente como a nosotros nos encajaría en nuestra mente, ¿verdad? Dice Dios, si vosotros sois malos y saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más yo no sabré dar cosas buenas? ¿Cómo protegemos a nuestros hijos? ¿Cómo proveemos para nuestros hijos, ¿no? En el área espiritual, hay un pasaje que me parece fantástico, que está en 2 de Timoteo capítulo 3, porque le dice Pablo a Timoteo, dice, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe. Entonces al final dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y tú dices, de Pablo, porque ha aprendido mi doctrina y tal. Y dice, no. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo se está refiriendo en el capítulo 3 a aquello que ya se ha referido en el capítulo 1, que es la fe no fingida que hay en ti, que también había en tu abuela y que también había en tu madre, ¿no? Y ahí vemos este principio fantástico de cómo abuela y madre se volcaron, la abuela en la madre en su momento y la abuela y la madre en el nieto, para educar al niño, para que el niño ahora se le pueda decir, oye, tú has aprendido esto desde que eras pequeño. Por tanto, esfuérzate, no pierdas comba. Sigue adelante. Sabes en lo que has creído. Adelante, ¿no? Y cómo la palabra de Dios nos explica una y otra vez cómo Dios también en el área espiritual nos disciplina una y otra vez. Nuevamente, recordad que disciplina tiene que ver con pedagogía, aplica pedagogía. A veces necesitamos un palo. A veces necesitamos caernos como el hijo pródigo, ¿no? Pegarnos el trastazo padre. Es mejor aprender en carne ajena, ¿no? ¿Cómo proveemos a nuestros hijos en el área espiritual? ¿Cómo protegemos a nuestros hijos en el área espiritual? ¿Qué límites ponemos? Dice Proverbios capítulo 29, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrígelo bien. Corrígelo bien, ¿no? Y vemos el mismo ejemplo, me apuntaba aquí el ejemplo de Job, ¿no? Un hombre maduro, perfecto, ¿no? Que cada día ofrendaba por sus hijos, ¿no? Cada día mandaba a sus hijos, ¿no? Y hacía sacrificio por ellos, ¿no? Se preocupaba por su espiritualidad, por su relación personal con Dios, ¿no? Finalmente ponía el área relacional, ¿no? Relacional. Amigos hay más cercanos que hermanos, ¿sí? El que tiene amigos tiene que mostrarse como amigo. ¿Cómo trabajamos el área? ¿Cómo proveemos para nuestros hijos a nivel relacional? ¿Cómo protegemos a nuestros hijos a nivel relacional? A mí me aterra, mi niña, estamos mirando ya instituto, madre mía. Instituto, estamos viendo las puertas abiertas, ahora virtuales, otras presenciales. Instituto. Uy. Y hace nada estaba yo con los pañales, ¿no? Y luego vendrá a la universidad o lo que sea, o el grado medio o el grado lo que sea, da igual.
¿Sabéis? Una vez fuimos con los jóvenes de la iglesia a Barcelona, claro, yo vivo en Cardedeu, y la iglesia era Granollers, ¿vale? Y a la iglesia de Granollers venían gente de muchas iglesias, ¿vale? Así que no hagáis cuentas porque igual no sale el número, ¿vale? Pero un día venimos a Barcelona, ¿vale? Venimos al Heron City, si no recuerdo mal, o al Moll de la Fusta, no sé, pero aparcamos los coches, ¿no? Porque Sara y yo llevamos 2 coches. Yo iba uno con 4, ella con otro con 4, y un chico de la iglesia ya sabía sacar el carnet y venía con otros 4. ¿Y a qué no sabéis a quién se le estropeó el coche? Al chico de la iglesia. Entonces a las 12:30 de la noche dijimos, oye, no tenemos coche, no podemos irnos, ¿a quién llamamos? Llamamos a tu padre, porque es tu padre, que venga a recogerte. Pero el padre no tuvo ganas de salir de su cama a las 12:30 de la noche a venir a recoger a su hijo y al resto de niños de la iglesia. Tú eres el responsable de jóvenes y piensas, ole, ole, ¿no? ¿Qué hacemos para que nuestros hijos tengan relaciones sanas? ¿Cómo proveemos para nuestros hijos que tengan relaciones sanas? ¿Cómo proveemos y protegemos a nuestros hijos de relaciones que no son sanas? Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y está ahí traducido conversación, es una palabra que en realidad significa compañías, pero de la que deriva homilía, porque es la palabra homilía griega, ¿vale? De la que dirías, una homilía es un discurso, ¿no? Pero homilía significa compañías. ¿Con quién se juntan tus hijos? ¿A qué te preocupa? A mí me preocupa. O me preocupará más en el futuro, ¿no? La verdad es que tiene un entorno fantástico, mi niña. Pero nos tiene que preocupar y proveer y proteger, ¿no? ¿Cómo relacionamos, cómo creamos relaciones positivas? ¿Cómo permitimos que nuestros hijos se desarrollen? ¿Cómo permitimos que nuestros hijos crezcan de manera sana? Primero encarnando el amor de Dios, ¿no? Proveyendo, protegiendo, cuidando a aquellos a los que amamos en todas las áreas posibles de la vida. Y seguro que a lo largo de la semana tendréis tiempo para meditar en estos aspectos, ¿no? ¿Cómo creamos relaciones auténticas de familia? ¿Cómo mostramos el amor de Dios? El amor de Dios debe guiarnos por encima de cualquier otra realidad, ¿no? La verdad es que al ver esto, al pensar en nuestras relaciones, yo no sé qué os pasa a vosotros, pero yo pienso como eso, como los padres de Sansón, ¿no? Señor, ven pronto y explícame qué hacemos aquí y cómo lo hacemos, ¿no? Cada uno conoce sus circunstancias. Cada uno sabe las áreas por las que cojea y las que debería reforzar. Cada uno sabe lo que igual debería hacer mejor o peor, no sé. En todo caso, me llama la atención el pasaje fantástico en el que Dios dice, en Mateo capítulo 6, dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, ni qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Sabéis? Y empezaba esta mañana en el lugar que dejaba Benjamín, ¿verdad? El momento en el que Jesús baja del monte de la transfiguración y se encuentra con un padre. Y dice, tus discípulos no han podido hacer nada. ¿Puedes tú? Oh. ¿Sabéis? No es la única vez en la que eso ocurre en las Escrituras. Y os voy a preguntar una cosa. ¿Hay en algún momento en el que alguien vaya a Jesús y le diga, oye, Señor, ¿puedes ayudarme? Y Jesús le diga, vete a tu casa. ¿Le diga que no? Hay algunas respuestas que las veremos en los cielos, porque Dios a veces tiene caminos que no podemos llegar a comprender. Estamos en un mundo caído, ¿verdad? Hay respuestas que las veremos en el cielo, ¿no? Pero llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Yo no he hecho fuera a nadie, ¿no? Y descansamos en aquel que tiene todo el poder. No solamente puede. Hay otro pasaje que me encanta, que es cuando va un leproso a Jesús y le dice, mira, si quieres, no es si puedes, si quieres puedes limpiarme, ¿quieres? Y Jesús le dice, quiero, sé limpio, ¿no? Y os quiero invitar a poner vuestra fe en aquel que tiene todo el poder, a
crear relaciones sanas con vuestros hijos y con vuestros padres. Crear relaciones en las que esa dimensión relacional, que nuestros hijos y nuestros padres, tener buenas relaciones con los demás, no vivir en un ostracismo, no volvernos fanáticos si no cuidamos el área espiritual. Al contrario, personas sanas, familias funcionales, familias que reflejan quién y cómo es Dios. El reto es increíble, el reto es demasiado grande, pero Dios tiene todo el poder. Y Dios tiene la voluntad de bendecirnos. ¿Os parece que oremos y finalizamos así esta mañana? Señor, gracias por los ejemplos que encontramos en tu palabra. Gracias, Señor, por las historias. Gracias, Señor, por las experiencias. Gracias, Señor, porque de cada una de las cosas que allí se nos relatan podemos aprender lecciones para nuestra vida. Y nuestra oración, Señor, es que tú bendigas nuestras familias, Dios. Queremos que bendigas a nuestros padres. Queremos que bendigas a nuestros hijos, a nuestros nietos, Dios. Queremos, Señor, que tú nos enseñes cómo proveer y proteger a nuestros seres queridos en todas las áreas de desarrollo personal. Queremos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a ver cómo ayudarles y protegerles en el área intelectual, en el área física, en el área espiritual, en el área de las relaciones los unos con los otros, Dios. Ayúdanos, Señor, también como iglesia, Señor, que podamos crecer y ayudar a las familias de la iglesia a través de la escuela dominical y de los ministerios con adolescentes y jóvenes, Señor. Te pedimos, Señor, sabiduría, te pedimos inteligencia, Señor. Y sabemos que tú has prometido que aquel que clama por sabiduría, tú se la vas a dar. No una sabiduría humana, sino una sabiduría del cielo, Dios. Y nos alienta el hecho de saber que tú tienes el deseo de bendecirnos, que nos has bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Y nos alienta, Señor, saber que nos amas al punto de dar a tu Hijo Jesús por cada uno de nosotros. Y nos alienta a saber que si tú has estado dispuesto a dar a tu Hijo, ¿cómo no nos darás juntamente con Él todas las demás cosas, Dios? En un mundo tan caído, tan desastroso, tan peligroso, Señor, agradecemos el hecho de que tú estés con nosotros, Dios. Que tú nos acompañes a lo largo de la vida. Que tú seas nuestro referente, nuestro ejemplo a seguir. Ayúdanos a ejercer una paternidad como tú, oh Dios, la ejerces. Ayúdanos, Señor, también a seguir el ejemplo de Cristo como Hijo perfecto. Y ayúdanos, Señor, también a sabernos pecadores, Señor. A sabernos injustos, a sabernos imperfectos, Señor. Y a ejercer la gracia, la misericordia, el amor, la comprensión. Oramos, Señor, que tú transformes nuestras vidas. Y que transformados por ti, Señor, también podamos ser de bendición para los que nos rodean, Dios. Y gracias, Señor, porque podemos descansar plenamente en ti. Podemos confiar plenamente en ti. Que tienes todo el poder. Y eres soberano de cielos y tierra, Dios. Gracias por esta mañana en la que hemos podido alabarte, bendecirte. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén.